Vamos a leer, hermanos, libro de Éxodo, capítulo número 12 y verso número 24, que dice de la manera siguiente: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Pueden tomar su asiento en esta hora. Vamos a estar, hermanos, hablando un poquito sobre la Pascua. Y recién el domingo pasado celebramos la Pascua y estamos ahora rumbo a la otra fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Y habíamos mencionado la vez anterior que la palabra Pascua en su lenguaje original, su expresión original en hebreo, es la palabra Pakach, P-A-C-A-C-H, Pakach, que significa salto, Y habíamos mencionado también que en esa expresión de salto, en esa figura que ustedes ven en el proyector, eh, hay una, físicamente, ¿verdad? La persona que va a dar un salto, hay un tramo de distancia en el suelo, en la tierra, que no se camina con el paso normal del pie, sino que en ese salto que uno da pasa por encima, pasa por encima del suelo sin poder caminar, tocar con la planta del pie, y uno pasa por encima. Entonces uno avanza en el lugar, ¿verdad? Avanza en el espacio, en la distancia, y también avanza uno en el tiempo, porque uno tendría que entonces caminar y con los pasos normales, pero dar un salto es más rápido que caminar. Entonces hay una, hay una aceleración del tiempo, y hay una aceleración también del, del lugar. ¿Por qué? Porque en el salto uno avanza hacia adelante, es un salto hacia adelante. Entonces la palabra Pascua significa un salto. Ahora, si, si nosotros, por ejemplo, la palabra Pascua en nuestro lenguaje castellano, muchas veces no nos damos cuenta del significado que encierra esa palabra, y a veces le damos otros nombres por ahí, pero en el idioma inglés, la palabra Pascua, ¿cómo es que se le llama?
Pass over, que significa pasar por encima. Entonces, en el idioma inglés, el significado en el idioma inglés está más apegado al lenguaje original, que es pasar por encima. Usted va a dar un salto de un punto y va a caer en otro punto hacia adelante. Usted pasa por encima de lo que pueda haber en ese lugar. Ahora, en los versos que nosotros leíamos, ¿qué fue lo que se pasó por alto o se pasó por encima? ¿Quién se recuerda en los versos que leíamos? Sí, pero hubo algo que se pasó por encima. ¿Qué fue? En los versos que leíamos. No. Hubo algo que se pasó por encima. ¿Qué fue? Ahí está la palabra encima de lo que en los versos que nosotros leíamos. Hubo algo que dio un salto y pasó por encima. ¿Qué fue? En los versos que leíamos. Fueron dos versos, un verso, 3 versos. Los versos que leíamos. Lo vamos a leer. Verso número 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre, y cuando entréis en la tierra de que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos que es este vuestro rito, dice verso 27, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual, ¿qué dice? Pasó por encima. Ahí está la palabra. Eso es lo que significa en inglés, pasar por encima. Y el significado de la palabra Pascua es dar un salto. Entonces, cuando usted da un salto de un punto a otro lugar, usted pasa por encima de esa distancia donde usted está saltando. Entonces dice acá, verso 27, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. ¿En qué momento fue? Cuando surgió el último juicio, que fue la muerte del primogénito. Entonces el heridor pasó por cada casa, y vamos a ver eso, pasó por cada casa y pasó por encima, es decir, que no tocó. Cuando uno salta pasa por encima, cuando uno no salta camina sobre ese pedazo de tierra, sobre ese piso. Entonces el heridor caminó, se paró, se puso encima de ¿qué? De las casas de los egipcios. Pero cuando veía la casa de quienes, de los hijos de Israel, el heridor no puso su pie para caminar en la casa de ellos, sino que el heridor dio un salto, pasó por encima de la casa de los hijos de Israel. Entonces, pasar por encima también implica, y esta es otra parte del significado de esta palabra, ignorar, hacer caso omiso de lo que está ahí. Le voy a dar un ejemplo. Usted viene caminando y de repente se detiene y hay ahí un tramo pequeño donde dice no camine. Y dice allí cemento fresco en el piso. Entonces usted viene, ¿verdad? Como toda persona bien obediente, dice, pues no camino, pues doy un salto. Y usted salta.
pasó por encima, no tocó, ¿verdad?, el cemento fresco en el piso, pero ignoró la advertencia que decía ahí, no camine. O sea, la advertencia no decía, no camine, pero sí puede saltar. ¿Usted ha visto un letrero que diga así? No, siempre dice, no camine, no salte, no se asome, no se pare y quítese de aquí, ¿verdad? Entonces, dar el salto y pasar por encima es ignorar lo que está ahí. Entonces, el heridor en el día de la Pascua, en la noche de Pascua, él pasó por alto sobre las casas de los hijos de Israel. Eso es lo que significa, hermanos, la palabra Pascua en nuestro lenguaje castellano y también en el lenguaje en inglés. Ese es el significado. Entonces, veamos otro detalle muy importante. La Pascua fueron instrucciones que el Señor se lo dio a Moisés y a Aarón, tal como lo habíamos mencionado, hermanos, para los hijos de Israel, durante el tiempo que ellos estuvieron en esclavitud en la tierra de los egipcios, hermano, y la Pascua surge, como había repetido, en el último juicio que el Señor mandó a los egipcios, y fue, hermano, el juicio de la muerte de los primogénitos. Primogénitos de dos cosas. Uno, de los humanos, y número dos, de todo animal. También, hermanos, en el día de la Pascua se termina, hermanos, los 430 años que Israel estuvo en Egipto. 430 años, hermanos, que estuvo ahí. Y ese día, hermanos, de Egipto, 600,000 hombres, sin contar niños, sin contar también los animales. Ahora, cuando el Señor, hermanos, le habló y estableció ese día, que sería el día de la Pascua, que se celebraría en su tiempo, cada año, para siempre, con todas las generaciones. Hermanos, el Señor estableció que ese día comenzaba, hermanos, el primer mes del año que el Señor, hermano, le estaba entregando a los hijos de Israel. A partir de ese momento, hermanos, comenzaba el primer mes del año para el pueblo de Dios. También, hermanos, el Señor le estableció que cuando se celebrara esa fiesta, hermano, la fiesta iniciaría el día 10, comenzaría el día 10 de ese primer mes y, hermanos, consistiría en lo siguiente, de que se obtendría un cordero, un animalito, un cordero, hermanos, hasta el día 14 para inmolarlo, hermanos, entre las 2 tardes y luego por la noche se comería. Ahora, ¿se recuerdan qué significa inmolar? Maltratar, ¿verdad? Maltratar. Nuestro Señor Jesucristo fue inmolado. ¿Por qué? ¿Por qué se dejó? ¿Por qué Él fue inmolado? Fue inmolado. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Él fue inmolado por nuestros pecados. Entonces, el Cordero, la fiesta de la Pascua se celebraba así. Dentro de la
manada que estaba ahí, hermanos, de animalitos, se escogía un cordero. Ahora, hermanos, este cordero que se escogía en el día 14, hermanos, entre esas 2 tardes, se inmolaba, es decir, se maltrataba, hermanos, se maltrataba. Eso que estaba, hermanos, ¿por qué se tenía que hacer? Ahora, tenemos que comprender aquí algo bien importante. El Señor, hermanos, tiene muchas maneras de cómo hablarnos a nosotros y tiene muchas maneras de cómo enseñarnos a nosotros. Una de las cosas que el Señor ocupa para enseñarnos es de que nosotros hagamos las cosas por nosotros mismos. Por ejemplo, usted le puede decir a una persona, te voy a enseñar cómo trabaja esa máquina. Usted le puede enseñar de dos maneras. Uno es que la persona lo vea a usted haciendo las cosas. O que usted le diga, ponete ahí y yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Ponete enfrente, ahora mueve esa palanca para allá, apretá ese botón. Mira la luz que se enciende arriba. Cuando esa luz se enciende, entonces te vas a agachar y vas a jalar esta pieza que está aquí abajo. Cuando la hayas jalado, tienes que poner rápidamente esta otra que está aquí y la vas a poner encima. Entonces la otra persona solamente está de brazos cruzados, hablando, pero la otra persona está oyendo y la otra persona está haciendo las cosas según las instrucciones que le están diciendo nomás. Entonces Dios ocupa mucho ese método donde Él nos dice las cosas y nosotros hacemos las cosas ¿para qué? Para que comprendamos la magnitud del mensaje que el Señor nos quiere entregar a nosotros. ¿Me entiende esa parte? Muchas veces el Señor le va a decir a usted, por ejemplo, sal, camina y ponte en la esquina. Entonces viene usted y empieza a cuestionar al Señor. Sal, camina, ponte en la esquina. Pero yo voy a estar como loco en la esquina. En la esquina está haciendo mucho frío. Mira la tormenta que viene ya. Que si no fue Dios, eso es mentira, ¿sabe? Pero usted no sabe. Usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo en ese momento. Y usted, hermanos, no comprende que Dios lo quiere en ese momento en una esquina porque Él algo va a hacer. Y para que Él haga algo, es importante tenerlo a usted presente, parado en esa esquina. Muchas veces el Señor le va a decir, ve a tal lugar. Y uno dice, ¿yo para qué voy a ir? Allá ni me conocen. Pero cuando usted está en el lugar donde Dios le dijo que fuera, allí Dios comienza entonces a darle el resto de las cosas. Es decir, muchas veces el Señor da las cosas por pedacitos. Levántate y vete para aquel lugar. Cuando llegues a aquel lugar, te digo qué es lo que vas a hacer. Usted llega a ese lugar y usted dice, Señor, ya llegué, ¿ahora qué sigue? Entonces viene el Señor y le dice, ahora vas a hacer esto, esto y esto. Y luego haces esto, esto y esto. Y luego te va a pasar esto y esto. Y entonces ahí poco a poco se van haciendo, hermano, se va completando todo lo que Dios quiere hacer en ese momento con usted. Entonces, Dios hizo, hermano, que Israel tuviera una pequeña idea de lo que acontecería en el futuro cuando el Mesías viniera a este mundo y muriera por nuestros pecados. ¿Sí? Ese era el propósito. Ese era el propósito. Entonces, cuando nosotros
leemos, ¿verdad? Para nosotros puede ser aburrido, puede ser un poco aburrido, puede ser un poco, no me interesa, bueno, si predica, bueno, y si no, igual me da. Para nosotros ahora sí, es así. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya pasamos ese tiempo de la muerte del Señor. Ya pasamos el tiempo de la muerte, de la resurrección. Ya lo vivimos, ya lo pasamos, hermano. Ahora nosotros estamos en un tiempo donde no tenemos que, hermano, ir a buscar un cordero. Hermano, ¿cómo lo vende? No tenemos que irlo a buscar. ¿Por qué razón? Porque ya se cumplió. Entonces, como ya se cumplió, ¿verdad? Para nosotros esto es, ¿qué cosa? Ya es historia. Ya es historia, es algo ya que sucedió en el pasado. Ahora, pero para ellos, hermano, para ellos era algo sorprendente. Era algo difícil de entender, era como pellizcarse en la piel para saber si eso era un sueño o era una realidad. Que esa noche ellos serían libres después de estar 430 años en esclavitud. Entonces, para Israel, hermano, el hacer esto, hacer aquí, hacer allá, y allá, y aquí, y allá, y aquí, y esto, y lo otro, y después que sigue, aquí, y aquí, uno dice, ay, tantas instrucciones, y ya me estoy cansando de todo esto. Porque es que el Señor quería que lo aprendieran. Y ellos lo aprendieron. Pero se les fue por ahí un ladito la enseñanza, pero lo aprendieron. Y como leíamos ahí en el verso, ¿se recuerdan que leíamos que ellos lo hicieron? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo hicieron? Lo hicieron de una manera. ¿De qué manera lo hicieron? Sí, lo hicieron como se les había dicho. ¿Y qué palabra usa la Biblia ahí? No. Lo hicieron puntualmente. Lo hicieron al pie de la letra, tal como se los dieron a ellos. Mi hermano, Moisés no tuvo ningún problema con 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿No cree usted que eso es algo de admirar? ¿No cree usted que eso es algo de admirar? Que en 600,000 hombres no haya ni uno que haya cometido un pequeño error en todas las instrucciones que el Señor le entregó a Moisés en el día de la Pascua y que nosotros las vamos a ver hoy. ¿No cree usted que es algo increíble? Eso es un milagro. Eso es un milagro. Porque yo me puedo comparar aquí en la iglesia y les puedo decir, estas son las instrucciones. Más de algunos se va, como la hace, no le gusta, o por aquí o por allá, o lo hace a su manera. Si en 10 ocurre eso, en 5 ocurre eso, es más, en una familia, pues, ¿quién puso este jabón aquí? Le dije que no quiero este jabón aquí. Si en una familia pasa eso, 2, 3, 4. Ahora no digamos 600,000 hombres. Eso es extraordinario. Que la Biblia dice que diga puntualmente al pie de la letra, tal como se les dijo, así se hizo. Eso es increíble. Pero días atrás, la gente no estaba así, hermano. Eso era peor que un... ¿Qué fue lo que hablamos ayer? Era peor que un mulo y que un caballo.
Eso era peor. Moisés le decía, el Señor va a hacer, y el pueblo, que Dios ni que nada, no, este Dios no nos liberta. Pero cuando vieron que el heridor, el ángel de la muerte, pasó por alto las casas de ellos, ya vamos a ver por qué razón, hubo una razón, pasó por alto las casas, saltó, pasó por encima de las casas de ellos y mató a todo primogénito nacido en la casa de Egipto, de cada casa, en los hogares de ellos, y de cada animal en la casa de ellos. Ahí Israel dijo, de veras que nuestro Dios es, ¿cómo diría usted en sus palabras? Es cosa seria. ¿Cómo dirían sus palabras? De veras que Dios es grandioso. ¿Qué otra palabra usted tiene en su boca? Maravilloso. ¿Qué otra palabra tiene usted en su boca? Un Dios de temor. ¿Qué otra palabra tiene en su boca? Un Dios severo, un Dios de juicio. Porque ¿se acuerdan que les dije? Pascua puede ser un día de juicio o puede ser un día de liberación. De juicio para el desobediente y de liberación para el que está en obediencia. Y entonces, hermano, el Señor les enseñó a ellos. Les enseñó ahora. ¿Qué importancia tiene para nosotros todo esto? Bueno, la importancia que tiene para nosotros es entender el propósito de Dios en el día de Pascua. Porque el propósito de Él no ha concluido, hermano. Usted puede decir, ellos lo celebraron. No, si nosotros lo acabamos de celebrar. Porque el mismo día de Pascua, para ellos, es ahora, para nosotros, ¿qué día? El día de resurrección. Es el mismo día. Es el mismo día. En la resurrección, ¿cuál es la diferencia de la resurrección a estar muerto? Resucitar a estar muerto. ¿Cuál es la diferencia? Hay un salto ahí, hermano. Entre muerto a resucitado hay un salto. Hay un cambio. Hay, hermano, no es lo mismo que el muerto comience poco a poco a tomarse su tiempo para restaurar sus venas, su sangre, su piel, sus tejidos. No es lo mismo a que de repente el que estaba muerto abra los ojos y tenga vida. Eso es un salto, literalmente. Entonces, el mismo día de resurrección fue el mismo día de la Pascua. Ahora, otra de las cosas que el Señor había dicho es que se iba a inmolar entre las 2 tardes y por la noche se comía el animalito. Dice, otra de las condiciones era de que ningún hueso del cordero tenía que ser quebrado. Se podía golpear, se podía herir, pero no tanto como para poder romper uno de sus huesos. No se podía hacer eso. Ahora, ¿qué representaba eso? Eso representó al Señor Jesús. ¿En qué manera? En que se cumplió lo que dice la Escritura, que ninguno de sus huesos, ¿qué? Sería quebrado. Aparte de eso también, desde el día 14 hasta el día 21, hermano, fíjense los números que estamos ocupando. Ocupamos el número 14 y ocupamos el número 2. El número 14 es número de Dios. ¿Por qué? Vamos a regresar allá a las historias de Apocalipsis. ¿Por qué el número 14 es número de Dios? Porque el número 2 es número de Dios.
Porque el número 14 es 2 veces 7. Es número de Dios. Y el número 2 también es número de Dios. Porque en las Escrituras muchas veces el Señor decía las cosas solamente 2 veces. Y no las volvía a decir. ¿A usted no lo educaron de esa manera? Por casualidad. Digo, por casualidad. Pues te lo educaron muy bien. Que lo dejaban hasta la 10ª vez, la 12ª vez, hasta por las 100 veces. No, pues de tu... Mi mamá me decía, nos decía la primera, a la segunda, esta es la última vez que te digo las cosas. A la próxima vas a sentir el escobazo. No te lo voy a decir, el escobazo. Cuando te caiga el escobazo vas a decir, esta ya era la tercera. 2 veces decía. Ahora, el número 2 es de Dios. Y aquí dice que hay 2 tardes. Y dice que en el número 14, en el día 14, hasta el día 21. Ahora, el 21 es de Dios. ¿Por qué? Porque son 3 veces 7. Ahora, el número 3 es de Dios. ¿Por qué? La Trinidad, gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre con la Trinidad? ¿Qué ha hecho el hombre con el símbolo de la Trinidad? ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre siempre le quiere robar la gloria a Dios. Amén. Parece que no están de acuerdo conmigo, pero sí, el hombre le quiere robar siempre la gloria a Dios. Ve algunas marcas de los carros. Esas marcas, esos emblemas, no eran los emblemas hace 15, 20 años, 25 años, no era ese el emblema. Bueno, voy a pensar que tampoco estoy viejo, apenas tengo 25, 26 años. Tampoco dieron amén, ¿no? ¿Qué pasó? Ese no era el emblema. Y el emblema lo fueron modificando. Y el emblema ahora tiene 3 esquinas en su diseño. ¿Y qué es? Es el emblema de la Trinidad. Pero no piense que está glorificando a Dios. Ese es el emblema de la Trinidad, del poder, de la inteligencia y la capacidad, no de Dios, del hombre, del que diseñó ese carro. En muchos carros está ese emblema. Hay otros también que simbolizan y ponen la Trinidad ahí. Y no se están refiriendo para glorificar a Dios en ningún momento. El número 3 es de Dios. Ahora, el número 21, ¿se recuerdan que Daniel, famoso por el ayuno de los 21 días, 3 veces 7? Dice entonces en el día número 14 hasta el día 21 se comían los panes sin levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Se acuerdan que el Señor les dijo en cierta ocasión a los discípulos, les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces los discípulos dijeron, ¿será que ya no vamos a comprarle la levadura a los fariseos para hacer el pan? Y entonces, ¿será que habrá por otra tienda por acá donde vendan la levadura? Porque si ya no quiere que les compremos a los fariseos. Entonces el Señor le dijo, yo no les estoy hablando de comer. Les estoy hablando de un sentido figurado. ¿Qué era lo que representaba la levadura? La levadura en el pan hace que lo hace al pan
grande, lo hace grande. Entonces cuando usted mira el pan, usted piensa que ¿qué? Mira, quién sabe que me llene con ese pan tan grande. Pero vi unos panes así grandes, mire. Y yo nunca me olvido de mi hermano. Agarraba el pan y empezaba a aplastarlo con una mano. Lo hacía así de chiquito. Y ahí se lo comía. Yo no sé por qué hacía eso hasta el día de hoy. Pero ¿qué eso significa? Que el pan voluminoso es mentira. Ese pan voluminoso es atractivo a la vista, pero en esencia es así de chiquito. Como una galleta redondita, así. Eso es todo. Agarre un pan con ella a la casa y diga, vamos a ver si es cierto, y empieza a aplastarlo. No digamos si lo moja, se deshace en la mano. Ahora, ¿qué representaba? ¿Qué es lo que el Señor estaba hablando? Tenían que comer panes sin levadura. Hermano, el día que ellos salieron de Egipto, no les dio tiempo de mezclar la levadura con el pan, como era la costumbre. Hermano, simplemente, como era de salir, ya agarraron la masa, la pusieron, hermano, en las colchas. Y ahí se la pusieron y salieron corriendo. Eso fue todo lo que pudieron llevarse. Eso fue todo lo que pudieron llevarse. Poner en la colcha la masa y salir corriendo. Entonces, el Señor lo hizo a propósito. Y quedó establecido que en el día 14 hasta el día 21, 7 días, se iba a comer panes sin levadura. ¿Qué representaba? No solamente representaba el momento que en la vida real sucedió así, pero la falta de la levadura en el pan, ¿qué representaba? Ahora, el pan, gracias. El pan es un alimento que, hermanos, lo necesita nuestro cuerpo humano para tener vida. ¿Sí? Entonces, el Señor estaba enseñándoles a ellos que el pan es, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y la palabra del Señor es buena enseñanza, es buen consejo, es buena doctrina, como dijo el hermano. Entonces, si la palabra de Dios es el pan, quiere decir que tú necesitas comer de este pan. Ahora, no necesito más sal. No. Significa que una manera de comerlo es, ¿verdad?, abrirlo y leerlo. ¿Para qué? Para que seas aceptado en esta iglesia. ¿Para qué? Para que tú tengas vida. Con la enseñanza tú tienes vida. Pero cuando tú no comes, ¿cómo estás? ¿Qué ocurre cuando uno no come en la vida real? Bueno, se hace flaco, se deshidrata, se enferma, se pone como débil, se desmaya, de repente está ahí, de repente ¡pum! ¿Oíste? Como que cayó un coco. Mira, llamen a... Y lo llevan y le hacen exámenes y le ven la retina del ojo, le ven, hermano, la lengua, le ven el pulso, le sacan sangre
Y al final, ¿qué dice? ¿Cómo? Hay una palabra. Le dicen a uno. ¿Y la anemia es producto de qué? ¿Es producto de qué? De la mala alimentación que tiene la persona. Entonces, eso quiere decir que si usted no come la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? De repente vamos a oír un coco que ¡pum!, cae en las bancas. Va a caer desmayado por la mala alimentación. Y los que caen desmayados por la mala alimentación de la palabra de Dios, ¿qué les acontece? Se los come el diablo. El diablo hace pedazos con esas personas. ¿Por qué? Porque están débiles. Están débiles. Hermano, no tienen fuerza. No tienen, hermano, sus sentidos. Su vista, se sienten mareados, se sienten débiles, se sienten enfermos, no tienen protección, hermano, con los virus, hermano, cualquier cosa, la luz, hermano, el sol, hermano, no pueden dormir, no pueden descansar, hermano, necesitan vitaminas, necesitan inyecciones, necesitan transfusión de sangre, necesitan esto, aquello, hermano, necesitan tener, hermano, una etapa de recuperación ¿para qué? Para poder ser saludable. Y lo saludable viene ¿de qué? Del alimento que ingiere la persona. En lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual, hermano, nosotros, hermanos, muchos, hermanos, violamos la ley de Dios y retamos, hermanos, los principios del Señor al querer demostrar que podemos mantenernos saludables, fuertes y robustos contra todo virus y enfermedad y ataque, hermanos, del enemigo, sin necesidad de poder, hermanos, comer el pan de la palabra de Dios. Nosotros somos campeones. Y nos llenamos de orgullo y nos jactamos. Biblia, no la necesito. No la he leído toda la semana y mira las bendiciones. Puro de así. Nosotros de verdad que somos bien campeones. Somos increíbles. Somos mejores que el hombre nuclear, que la mujer maravilla. Somos gente extraordinaria. No necesitamos oración. No necesitamos ayuno. Yo no hago esas cosas. No leemos la palabra de Dios. No la estudiamos. Leer es una cosa. Estudiarla es otra cosa. Meditar es otra cosa. No la meditamos. No queremos ni tan siquiera esforzarnos, desvelarnos. Ni tan siquiera queremos apartar nuestro tiempo de nuestra rutina y decir, como decimos nosotros, me voy a clavar en este verso y lo voy a meditar y lo voy a estudiar a ver qué aprendo. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos establecido una regla. Yo no sé por qué siempre que le hablo yo a una persona, hermanos, no aquí en la iglesia, siempre que yo le hablo a una persona, hermanos, del Señor, yo no sé por qué siempre me terminan diciendo, mire, cómprame una Biblia. Digo yo, bueno, parece que como que están sintiendo la necesidad que tienen que leerla. Oh, Dios mío, pero entonces, ¿qué han hecho todos esos años en la iglesia? ¿Nunca la han leído que hasta ahora? Me están diciendo, voy a comprar una Biblia, por favor. Oiga, nosotros de verdad
estamos en un nivel de cirugía corazón abierto. Necesitamos 4 camilleros y que venga el hermano ahí rápido y 5 ambulancias con 911 y todo allá afuera, hermano. Y un hospital, hermano, rodante afuera para podernos meter a un quirófano móvil, hermanos, y examinar los pulmones, examinarnos todo por completo. ¿Por qué? Porque estamos carentes. ¿Y qué estuvimos hablando ayer? Del conocimiento de la palabra de Dios. El Señor les enseñó a ellos: no quiero levadura en el pan. El pan sin levadura es la palabra de Dios. Pero el pan con levadura es cuando tú tomas la palabra de Dios y le agregas algo que no está aquí escrito. Eso es pan con levadura. Te pregunto, si no comes tu pan, ¿quiere decir que tú andas costales, bolsas grandes de pura levadura? Sí, porque si no andas una cosa, pues andas de la otra. Y aparentas, y cuando comes en levadura, te inflas como esos pescados, como que fueran sapos. Pero por dentro no tienen carne. Es aire el que tienen, simplemente. Está vacío, hueco. Puedes meter la mano y no hay nada adentro, ni espina, no hay nada, puro aire. Quiere decir que nosotros con nuestra apariencia le damos a entender que somos, pero en realidad no lo somos. Por eso es que el Señor les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, porque ellos están aparentando algo que adentro no hay nada en esencia, no hay nada de lo que ellos hablan y dicen, enseñan, no lo tienen. ¿Por qué? Porque la palabra mía la han mezclado como se mezcla la masa del pan con la levadura. Entonces el Señor les dijo: en un tiempo de Pascua me van a comer 7 días, comenzando del día 14 hasta el día 21, 7 días, panes, nomás la masa, sin levadura. Y como siempre hay gente que cuando uno le dice, no vaya a traer eso, ahí lo traen en la bolsa. Aquí traigo, hermano, por si necesita. Pues le dijo: no quiero que en esos 7 días vaya a haber en ninguna de la casa de ustedes alguna pizca de levadura. Porque si llego a encontrar levadura en sus casas, van a ser cortados. ¿Quiere que le explique eso qué significa? Un día, hace unos años atrás, estaba yo en otra iglesia y había un hermano ahí. Se me acercó. Yo todavía hablo con él. Y me dijo: quiero hacerle una pregunta y quiero que me explique qué significa. Ajá, dígame. Yo una vez estaba en una campaña y estaba en la última banca, las bancas de atrás. Y yo había llegado y me había puesto así para ir a ver qué era lo que había. Cuando de repente llegó alguien por detrás y me dijo estas palabras: así dice el Señor, o te conviertes hoy o te talo. Y se fue. Y mire, hermano, ¿qué me quiso decir el Señor ahí? Yo no sé qué me quiso decir, pero me entró un temor. Y me entró un temor tan fuerte que yo dije: voy a pasar al frente y voy a recibir al Señor en mi corazón. Y pasé temblando por lo que el hombre me dijo a mí: si no te conviertes hoy, te talo. Y pasó al frente.
Yo le dije, ¿sabe qué significa talar? Talar significa cuando uno pone el hacha en el árbol y lo derriba. Y eso está en la Biblia. Cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, ya el hacha está puesta sobre la raíz y todo árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Ahora el Señor le dijo a ellos, no quiero ni una pizca en 7 días de levadura porque los corto a ustedes. ¿Qué creen que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermanos, si el Señor nos dijera eso a nosotros, bueno, a mí me lo ha dicho a mí, aquí en esta iglesia, no una, varias veces. Y lo ha hecho. Y yo me he quedado así. Pero si el Señor se lo dijera a usted, ¿qué cree usted que haría? Le pregunto, ¿le haría cosquillas? No. O se pondría así, no, yo cosquillas, no tengo nada. No siento nada. Puyame, pero tampoco me duele. Ahora, Israel lo agarró en serio. Y no quiso tentar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya habían visto la muerte de los primogénitos. Y que el Señor viniera con otra amenaza, con otro juicio, un juicio. Israel dijo, lo entendemos, lo vimos allá, en la muerte de los primogénitos. Señor, pero ni para un ratón va a haber levadura en esta casa para celebrar, y a eso se le llamó la fiesta de los panes sin levadura. A esos 7 días donde se comía el pan sin levadura. Ahora, se comía el cordero, hermanos, dice los panes sin levadura. Aparte de eso, en esos 7 días que era fiesta, no sé, hermanos, no se trabajaba en lo material. Yo termino con esto, hermanos, había un cordero por familia, hermanos, y ese cordero, nos vamos a quedar aquí con esto, ese cordero, hermanos, que se escogía de entre la manada tenía que ser un cordero de 1 año de edad. Tenía que ser sin defecto. Ahora, ¿qué significaba un cordero de 1 año de edad? ¿Qué se le imagina a usted? ¿Qué podía tener ese animalito con 1 año de edad? No, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? ¿Con 1 año de edad? Sí, vamos por ahí. Estaba recién el animalito, estaba en su fuerza, estaba bien nutrido, estaba vigoroso. ¿Y eso qué representaba? Estaba sano, ¿verdad? Representaba, hermanos, el vigor y la edad también del Señor. El Señor, hermanos, comenzó su ministerio a la edad de los 30 años. ¿Cuántos tienen 30 años aquí? Ya pasaron todos, ¿verdad? Ya pasaron todos. Vamos para abajo, para arriba. Hermano, tenía que ser sin defecto de 1 año. Se tenía que inmolar, hermano, tras dos tardes, hermanos. Y esa noche, el animalito, hermanos, se comía, pero se comía, hermanos, sin quebrar ninguno de los huesos. Y la sangre, hermanos, se ponía en un baldecito, digámoslo así, un lebrío, dice la Biblia, un baldecito pequeño, se ponía la sangre. Y se agarraba el hisopo. ¿Qué era el hisopo? No es el de los oídos.
eran como unas ramitas así, hermano, unas ramitas chiquitas, y con esas ramitas se untaba la sangre y entonces se ponía la sangre del cordero en la entrada de la casa. Se ponía así en la columna de la puerta principal de este lado, en la parte de arriba y en la otra columna. Ahí se tenía que ver la sangre puesta. Era en esa noche. Con el hisopo se untaba la sangre del cordero. Y no era sangre perico ni de gallo, era cordero, 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 cordero. Se untaba sangre en la columna acá, en la parte de arriba y en la otra columna. Y el animalito, todo el animalito, se comía esa noche y lo que sobraba se quemaba al fuego. No se podía guardar para el siguiente día. O llevarle a la abuela, al abuelo. Mira aquí, tuve un retiro y me regalaron unos 3 pancitos. Nada de eso. No se le daba a nadie, se quemaba dentro de la casa, no afuera de la casa, dentro de la casa. El corderito era solamente por casa, por familia. Ahora, si en esta familia solo éramos 2 personas y en la otra era 3, pues un cordero para uno y otro para 2, era demasiado. Entonces se podían juntar las familias. Y decía, entre los 3, sí, entre los 3 lo acabamos y lo comemos. Entonces véngase para mi casa. Y se quedaba en la casa y se mataba un animalito y ahí se estaba en esa casa. Nadie podía sacar nada del cordero, ni sangre, ni comida, ni alguna parte del cuerpo para otra casa. Era para esa casa nomás. Pastor, ¿y si lo pongo en la refri? Nada de eso. Era para ese día, para esa casa nomás. Y nadie podía tocar la puerta. Mire, le sobraron tortillas, fíjese que nos quedamos sin tortillas. No, váyase, su casa, allá, yo aquí, en mi casa. Y aquí tenemos todo ya preparado al pie de la letra, tal como el Señor nos ha instruido. Allá, ustedes para allá, para allá, para allá, para allá. Y nosotros ya aquí. ¿Quiénes eran los que participaban en la Pascua? Eran todos los israelitas, pero había una condición. Podían haber personas extranjeras, personas visitantes, esclavos, pero había una condición para todos. Y era de que todos debían de estar. ¿Está aquí? No está, pero está más adelante. Tenían que estar circuncidados. Ningún incircunciso podía tomar o celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan que nosotros ya hablamos de la circuncisión? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando celebramos la Santa Cena? Siempre digo yo lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, número 1, usted puede participar si ya recibió al Señor Jesús como su Salvador personal en su corazón. Número 2, si estuvo apartado, si ya se reconcilió, puede participar. Número 3, usted tiene que haber sido bautizado por las aguas. Número 4, usted tiene que tener en orden su vida conyugal. No juntado, rejuntado, recogido, amontonado. No, tiene que estar debidamente casado por las leyes terrenales. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, número 5, usted tiene que estar en comunión con el Señor. Si no está en comunión con el Señor, reconcíliese ahí y participe. Pero no después de participar, vuelve otra vez y está jugando, no. 5 cosas que siempre digo. Si usted no está en las 5 cosas, no puede participar en la cena del Señor.
Lo mismo ocurrió en la Pascua. Tenía que haber esto, tenía que prestarse atención a esto, porque lo contrario, usted no está adentro de la casa, usted está afuera de la casa. Nosotros estamos aquí ahora adentro del templo físicamente, pero espiritualmente podemos estar presentes en el templo, pero estamos espiritualmente afuera de la casa del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito? Que los que están afuera no se vayan, sino que los que están afuera entren, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que el impío muera afuera. Lo que el Señor quiere es que el impío venga y se arrepienta y venga a la casa del Señor. Ahora, si tú estabas en esas condiciones, tú podías participar ¿qué? De la Pascua del Señor. Podías participar de la fiesta de la Pascua. Entonces, hermano, se ponía la sangre en la casa donde se iba a comer ese cordero. Se comía la carne asada, toda la carne, hermano, se asaba. Es decir, cuando nosotros asamos la carne, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el trozo de carne y lo ponemos. Sí, ¿verdad? Lo podemos cocer. ¿De qué manera? El hermano ya está ahí, saboreándose. Lo ponemos directo al fuego. ¿Y eso qué representa? Fíjese, la carne del animal se ponía directo al fuego. ¿Qué significa eso? Que la carne representa donde están las pasiones pecaminosas, y tiene que ponerse directo a qué? Al fuego de Dios. ¿Para qué? Para que entonces la carne se consuma. Cuando usted viene a oír la palabra de Dios, usted se está exponiendo ¿a qué? A que el Señor le hable, lo consuele, lo exhorte y lo edifique. Porque usted puede decir, yo quiero que Dios me hable, sí, pero yo no lo veo aquí. A los que yo estoy viendo son los que dijeron, voy a ir y me voy a sentar y voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. ¿Me guste o no me guste? Bueno, estoy dudando, hermano, estoy dudando. A eso vino usted. Porque si usted viene aquí y me dice, mire, pastor, a mí no me gusta que me hable así. Bueno, entonces, no es mi culpa. Porque aquí yo voy a hablar como Dios me diga que hable. Es que allá, pues entonces ándate para allá, pues. Pero si estás aquí, aquí es otra cosa diferente. Aquí yo me topo los ojos y ahí te va. Y el que lo agarró, salió con la bendición. Así es la cosa. Tú viniste, te sentaste. Ahora, si después de irte tú vas a decir, yo no estoy de acuerdo. Ah, pues entonces. Que Dios tenga misericordia de ti. Porque te dio una buena oportunidad. Te tuvo bien sentadito. Yo lo he visto bien sentado a ustedes. Así te tuvo el Señor bien sentadito. ¿Para qué? Para que comieras de lo que había que comer este día. Ahora, si tú sales allá afuera y te pones detrás de un árbol y empiezas a vomitar, no vas a recibir alimento y tu cuerpo va a ser desnutrido.
Ahora, aparte de eso, dice que comían hierbas amargas, tenían que comer hierbas amargas. ¿Se acuerdan de la experiencia que yo le conté de las hierbas amargas? ¿Qué significaban las hierbas amargas? La palabra amarga, ¿qué significaba? ¿Qué significa? Amargura. Era lo que hubo en ellos por 430 años. Dice la Biblia que había en su corazón amargura. Y el Señor, cuando murió, le dieron de beber ¿qué? Vinagre. Y el vinagre no es café con pan. Vinagre es amargo. Y le dieron a beber para que Él fuera el Cordero Pascual, tal como se celebró en la vida real cuando Israel salió de Egipto. Miren, todo lo que estaba ahí, hermanos, en eso, y que el Señor les estaba dando las instrucciones a cada uno de ellos, hermanos, ¿para qué? Para que lo celebraran. Yo termino aquí, hermanos, y voy a hablar acerca de la familia la próxima vez. Voy a hablar acerca de la familia, cómo Dios mira a la familia. Porque aquí el Señor puso un precedente para las familias dentro de la iglesia. Nosotros no lo vemos así. Pero el Señor puso un cordero por familia. Y puso condiciones a los primogénitos de esa casa. Y puso responsabilidad sobre los padres de esa casa. Y puso responsabilidad sobre los hijos de esa casa. Aquí no hay nadie, no hubo ningún israelita que era, ay, yo tengo 19 y nadie me manda. Ni uno. Ni uno. Y el Señor dijo estas palabras: ante las canas te hincarás y doblarás la rodilla en señal de respeto a tus mayores. Sigues a los abuelos y a los canositos. Ay, ya está bien viejo. Nada de viejo. Respeto, por favor. Eso es lo que el Señor enseñó en su palabra. Y a los padres les dijo: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida, sin vergüenza. No los querés honrar, sino que querés ser vergüenza de ellos, pues toda la vida vas a vivir arrastrado y nunca vas a alcanzar el éxito, ni vas a prosperar. ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre tu cabeza. Es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. ¿Sabe qué es eso? Es el hogar, como Dios mira el hogar. Así quiero yo que usted mire el hogar como Dios lo mira. Ahora, si usted le enseñó que el hogar es así, pues vea usted cómo vive. Pero Josué dijo: mi casa. Él dijo: mi casa. Y yo serviremos al Señor. Y ustedes, le dijo al pueblo, vean cómo, ahí vean a quién le sirven ustedes. Pero yo y mi casa nos mantenemos firmes en las cosas del Señor. Ahora, de eso voy a hablar el próximo domingo. No se lo pierda. Pongamos de pie, hermanos. Gracias por su presencia. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas de la Pascua. Hay unas cosas bien bonitas de la Pascua que yo nunca las he enseñado. Y el Señor me estaba despertando muchos días, varios días, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana, y me estaba dando los mensajes. Esto va a estar muy bonito, hermano. Va a estar muy bonito. Y estamos en un tiempo de fiesta. Y vamos para otra fiesta cerca, menos de 50 días. ¿Y qué significa eso? Que esta puede ser una temporada, que no sea una temporada de juicio para nosotros, que sea una temporada nueva de bendición, donde cosas que nosotros vamos a experimentar y que nos pueden doler, el Señor nos va a ayudar a dar un salto y vamos a pasar por encima. Y como dice su palabra, ni plaga tocará tu morada. Señor y Padre, gracias te damos en este día,
en esta hora por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, honramos tu presencia. Honramos tu palabra, Señor. Honramos el alimento, el pan, Señor amado. Honramos, Señor amado, ese cordero que murió por nosotros. Honramos esa sangre preciosa, esa sangre carmesí, esa sangre de color rojo que fue derramada en la cruz del Calvario. Honramos a ese cordero que fue inmolado. Honramos, Señor amado, que tú hayas tenido misericordia en nosotros y nos hayas alcanzado, nos hayas guardado, te hayas revelado a nosotros, aun cuando nosotros fuimos rebeldes hacia ti, y nos hayas visto con amor y hayas puesto tu mirada sobre nosotros. Señor eterno, queremos aprender de ti. Queremos aprender de tu bella, de tu preciosa palabra, Señor. Así como estudiamos el día de ayer, Señor amado, que el salmista, Señor amado, dijo repetidas veces en el Salmo 119, dame entendimiento, Señor. Danos a nosotros el entendimiento para poder comprender tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén, Señor, y amén.